Ya, harán el favor de estar en clase. Se están yendo de la clase. ¿Sí? Ya están 6 personas en clase. Estaban, creo que 10 o 9, creo que estaban. ¿Sí? A nosotros nos pidieron que tomemos lista, no son numerosos, que tomemos lista al ingreso y a la salida. No están oyendo que tienen que prender las cámaras, también nos dijeron. Y ustedes no están prendiendo. Entonces no hay que hacerse problemas donde no existe, sino simplemente hacer las cosas referente a eso. Ya. Entonces ya se han ido, los otros compañeros ya se han ido. Entonces tenemos estas dos consideraciones. Ya. Entonces en esta primera parte que tenemos de esto, ahora vamos nosotros a ver lo referente, ya, la segunda parte que es, o que comprende la asignatura, que es el análisis financiero. ¿Sí? El análisis financiero es un conjunto de actividades que se realizan, es un procedimiento, ¿sí? Un conjunto de acciones que se establece en la cual tiene como tiene como finalidad examinar a la empresa en lo referente a su actividad económica y financiera. ¿Cómo se encuentra? Es como nosotros nos preguntan, ¿cómo estás? Económicamente, ¿cómo estás? ¿Cierto? Dice, estoy mal económicamente, dicen las personas. ¿Por qué? Porque no tengo trabajo. Ya. Entonces, las empresas también se establece, se determina, ¿sí? Cómo se encuentra la empresa financieramente, económica y financieramente. Entonces, para eso se utiliza estas técnicas de análisis financiero. ¿Sí? Es el procedimiento, una de las definiciones, porque también existen algunas, ¿no? Es el procedimiento por medio del cual se separan todos los elementos de los estados financieros, se utilizan los estados financieros con el fin de examinar críticamente. Entonces, examinar en base al conocimiento, ¿sí? Y conocer la influencia de cada uno de ellos. Es una actividad instrumental que se ha diseñado en función de los objetivos que persigue la empresa. Todo, como les digo, tiene incidencia en la parte financiera, en la parte económica, en la parte financiera de la empresa. Todas las actividades. Se tenía un mal concepto en cuanto a ellos. Sí, en cuanto a las empresas se tenía un mal concepto porque no aplicaban la técnica. Existe lo que ustedes han de haber estudiado en administración, la integración. La empresa tiene que estar integrada. Todas sus áreas, todos sus departamentos, todas sus actividades tienen que estar integradas. Todo ahí se cometía un error de separación de las unidades productivas de la empresa. Sí, entonces decían, yo sí recuerdo que sabían decir en las empresas cuando, entonces en algún aniversario, en algún festejo, vamos del mejor departamento de la empresa. ¿Sí? Eso actualmente se llama discriminación. Porque como es integral la empresa, tiene que funcionar bien todo. No puede que estar bien, funciona un departamento bien, el otro mal, no puede ser. ¿Sí? Entonces, se olvidaban de lo que es esta parte de la administración, que es la integración de todas las actividades. Entonces, las ventas tienen que estar integradas a la producción, tienen que estar integradas al mercado, tienen que estar integradas también a las
integrado al mercado, integrado a la producción y también integrado a la parte financiera de la misma. Integrado completamente, todas las áreas, todas las actividades. El propósito del análisis financiero, ¿cierto? Mejorar la decisión de los directivos, de los mandos intermedios. Ese es uno de los propósitos. Pero la toma de decisiones se hace en base a un criterio, ese criterio en base al conocimiento. Analizar cuál de las alternativas son las mejores para la empresa. Entonces nosotros, igual para cualquier tipo de decisión que hacemos, a veces tomamos en lo personal, tomamos malas decisiones porque no analizamos, ¿sí? No analizamos en función del conocimiento todas las cosas, todas las alternativas posibles. Y por eso tomamos malas decisiones y las consecuencias empeoran. Igual hacen las empresas, igual hacen los gobiernos, igual. Toman decisiones malas. Sobre todo en las entidades del Estado. ¿Sí? Muchas veces el ego de las personas, no sé, bueno, como nunca uno ha estado en un puesto de estos del Estado de elección popular que se llama, o sea, un alcalde, un prefecto o tal vez un presidente, entonces el ego de la persona por sobresalir ante los demás, entonces ocurre que toma decisiones mal fundamentadas y que no son aplicadas con la ciencia, con las técnicas respectivas. Y por eso viene esos graves problemas que redundan en la parte financiera de las entidades. Dicen, tenemos un déficit presupuestario, tenemos iliquidez, no tenemos recursos, nos faltan recursos. Eso se ve mucho más en las entidades públicas que en las entidades privadas, que ellos sí tratan en lo posible de aplicar las técnicas respectivas y corregir las dificultades que se tienen. Entonces, las decisiones tienen que ser las más acertadas. Diferentes. Entonces, aquí, los bloques que se estudia dentro de este análisis financiero, ya vamos a ver el otro, brevemente, el otro documento respectivo. ¿Sí? La liquidez y eficiencia. Entonces, a través de este análisis que nosotros vamos a hacer, ¿cuál es el grado de liquidez que debe tener la empresa? Y el manejo eficiente, o sea, que se maneje bien el dinero. Porque la empresa tiene obligaciones sobre todo a corto plazo. Y también tiene que generar ingresos. Ingresos respectivos. Medir la liquidez de la empresa. La solvencia. ¿Sí? El contar o disponer de ingresos en el futuro para atender, es decir, para endeudarse a largo plazo. Si nosotros no tenemos capacidad de pago, en lo personal no tenemos capacidad de pago para generar endeudamiento a largo plazo. Un ejemplo, ¿sí? Si nosotros no tenemos una capacidad de obtener ingresos para podernos endeudar, se me ocurre en adquirir una vivienda, adquirir un departamento, que es obligación, es sinónimo de deuda. Entonces, no estamos o no tenemos solvencia, pero sí tenemos nosotros, ¿sí? Los medios y tenemos nosotros actividades en las cuales personalmente podamos generar ingresos en el futuro, ingresos fuertes, es decir, si tenemos nosotros un negocio propio, ¿sí? Que nos va a garantizar ingresos futuros, o si tenemos un trabajo, un muy buen trabajo, que nos está dejando ingresos futuros por algún tiempo, una estabilidad también dentro de eso. Para podernos endeudar, esto, la obligación es deuda a largo plazo. Entonces, una empresa para poder endeudarse
estas obligaciones a largo plazo en adquisición de maquinarias. La maquinaria es costosa. Entonces aquí se mide la solvencia de la empresa. La empresa tiene altos réditos de ventas. Entonces genera y va a generar ingresos futuros. Entonces por eso emprende la empresa en este endeudamiento, en adquirir maquinaria, que es costosa, pero lo hace a través de una deuda a largo plazo. La rentabilidad. ¿Sí? Que es otro de los bloques del análisis financiero. La rentabilidad, es decir, la generación de ganancias, de réditos para la empresa. ¿Para qué trabaja la empresa? Para ganar. ¿Sí? ¿Para qué la empresa va a generar? Para ganar. La empresa tiene que ganar. Esa es su actividad. ¿Sí? La actividad comercial, una de ellas, todas las empresas de todo índole, sus actividades comerciales, la finalidad es ganar, obtener réditos. Entonces vemos nosotros, al analizar los estados financieros, vamos a determinar si la empresa dentro de ellos ha obtenido o sus réditos, sus utilidades, sus ganancias son considerables o son muy bajas, para que a través de ello tomen la decisión respectivas. Y la otra que se da por ente, ¿sí? La permanencia de la empresa en el mercado. Entonces, cuando una empresa es fuerte, una empresa es solvente, ¿sí? Tiene una mayor permanencia en el mercado. Dentro de estos, obtener elementos de juicio de interpretación correcta a la situación financiera y los resultados de la entidad. Como les decía, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que nosotros? ¿Sí? O las personas que van a hacer o aplicar esta técnica, un juicio de interpretar correctamente los resultados, la situación en la que se encuentra la empresa en su parte fundamental, que es la parte financiera. ¿Sí? Interpretar correctamente los resultados que se han obtenido. Los resultados financieros que se han obtenido. ¿Sí? Si esa utilidad, ¿qué pasa si la empresa tiene pérdida? Interpretar el por qué, las causas, circunstancias de la pérdida de la empresa. ¿Sí? O el por qué de que la empresa tiene réditos o tiene buenas utilidades. Tiene mayor liquidez referente a eso. ¿Sí? Las fuentes de información que tenemos nosotros. Los balances. Balance general. ¿Sí? Aquí en esta parte, en lo que se determina, dentro de ellos, es conocer qué significan conocer cada una de las cuentas referentes a los estados financieros. ¿Sí? Porque si no conocemos eso, ¿cómo podemos hacer nosotros una información respectiva, dar una crítica en base al conocimiento de una determinada cuenta? En otras palabras, esto se determina en saber leer los balances. Entonces, ¿qué es un costo de ventas de una empresa? ¿Qué son los gastos operativos de una empresa? ¿Qué es un activo fijo en una empresa? ¿Sí? ¿O qué es una deuda a corto plazo? Para, con los resultados que se obtenga del análisis, ¿sí? Ir mejorando, ir tomando la decisión muchas veces sobre dichas cuentas, ¿Cuál es la importancia de cada una de ellas dentro de la actividad financiera de la empresa?
Entonces, por ejemplo, tenemos las ventas, que es una de las cuentas de gran importancia en la empresa. Entonces, ¿qué representa? ¿Qué representa las ventas? La cuenta de mayor ingreso para la misma. ¿Qué gastos son necesarios dentro de la información respectiva, dentro del análisis que se realiza? ¿Qué gastos son necesarios y son impredecibles? A ver, la palabra es imprescindibles para la empresa y qué gastos no lo son. ¿Qué gastos puede eliminar o ir disminuyendo poco a poco la empresa con el mejoramiento de sus actividades? ¿Cuál es el momento oportuno para que la empresa pueda adquirir una deuda, sobre todo a largo plazo? Entonces, las fuentes de información y también, tanto internas como también externas de la misma. Entonces, aquí vamos a interpretar los estados financieros. Entonces, vamos a interpretar de acuerdo al análisis financiero en el cual se presentan un sinnúmero de técnicas establecidas. Sí, cada una se interpretan y se analizan cada resultado que se va obteniendo. O si también comparando las cifras de un periodo con otro periodo de los estados financieros. ¿Sí? Para ver si es que ha habido algún aumento o alguna disminución en una determinada cuenta. Y si esa cuenta, ese aumento o esa disminución en una determinada cuenta le favorece o le perjudica a la empresa. Sí, no todo lo que es el aumento en alguna de las cuentas del aumento le favorece a la empresa o la disminución de alguna cuenta le perjudica. Puede ser también lo contrario que se presente dentro de ella. Entonces, ¿qué pusimos? Entonces, pongamos acá. Y entonces aquí tenemos un concepto más claro del análisis financiero. ¿Sí? En sí es la aplicación, es un procedimiento en el cual se aplican técnicas, herramientas, medidas analíticas a las diferentes cuentas de los estados financieros. ¿Sí? Para determinar su crecimiento o decrecimiento de la rentabilidad económica y financiera. Entonces, para el análisis financiero, ¿en qué se basa? Se basa en los estados financieros que son elaborados a través de la contabilidad. Entonces, comparamos las cuentas de los distintos estados financieros de los periodos o aplicamos medidas, en otras palabras, aplicamos un sinnúmero de fórmulas para determinar el resultado correspondiente entre distintas cuentas y ver cómo se encuentra la empresa en esta parte económica y financiera. Si la empresa tiene excedentes de liquidez, si la empresa le falta liquidez, si la empresa tiene un alto endeudamiento, si la empresa tiene bajo endeudamiento, si la empresa genera buenas rentabilidades, si la empresa genera bajas rentabilidades, bajas utilidades. Para que en base a ello se tome la decisión respectiva, la decisión más adecuada. ¿Sí? Entonces, el análisis financiero, como dice aquí, forma parte de un sistema, un proceso de información. Los que permita conocer la situación actual de la empresa y pronosticar su futuro. Es una aplicación de gran interés. Ahora, esta parte del análisis financiero, ¿no? Estas técnicas de análisis financiero, ¿sí? Son un componente importante de las auditorías financieras de la empresa. Entonces, toda auditoría financiera, las auditorías que es un examen más profundo, sí, es un examen mucho más
Más específico en cuanto tiene que ver a cada una de las cuentas de los estados financieros de las empresas, se incluye como parte fundamental el análisis financiero. Entonces, las auditorías financieras contienen el análisis de los estados financieros. ¿Sí? Y que cada año las empresas, cada año, de acuerdo a lo que establecen los organismos de control, en este caso, que tienen como es la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos y el Servicio de Rentas Internas. Se envía el informe de auditoría financiera externa de las empresas, en la cual consta el análisis financiero. Y tenemos los objetivos del análisis financiero. Estos objetivos, sobre todo los específicos dentro de eso. Que es determinar la situación económica y financiera de la empresa. Y la otra, determinar el movimiento de las tendencias, los factores que intervienen en la marcha de la gestión de la empresa. Es decir, que la gestión, una gestión eficiente que hace la empresa, ¿sí? Si es que se determina una gestión eficiente, es decir, que la empresa ha sido bien administrada, se ha aplicado todas las técnicas referentes a eso, y que al final va a redundar en la situación económica. Si se hace una gestión excelente de las ventas, van a aumentar las ganancias de la empresa. Entonces, su situación económica va a ser mucho mejor. De cada una de ellas. Bueno. Y parte de estas características del análisis financiero. El primero es un proceso de valoración crítica. Nosotros tenemos que dar, ¿sí? Hacer una valoración a una de las técnicas que apliquemos dentro de del análisis respectivo. ¿Sí? Y tenemos que dar una conclusión, tenemos que dar una recomendación, es decir, ¿sí? Una valoración crítica apegado al conocimiento. ¿Cierto? ¿Por qué motivo? Porque el proceso de análisis debe concluir con una formulación de opinión sobre la situación actual y futura de la empresa. Entonces concluye con esta opinión, pero tiene que ser basado en una crítica en base al conocimiento, en base a la aplicación de la técnica o de las técnicas de análisis que se puedan hacer en empresa. ¿Sí? Entonces, por ahora nos vamos a quedar nosotros para ya mañana ver lo concerniente a terminar esta parte de introducción del análisis financiero para nosotros ya comenzar a ver las técnicas respectivas del análisis financiero. Entonces, por ahora nos vemos el día de mañana. Hasta mañana con todos. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana, Inge.